Sí, Nadia. Ay, disculpe, profe, no le iba a preguntar si de casualidad usted iba a armar cuestionarios acerca de objeto del contrato y causa. El de causa ya está, ya lo armé ayer, y el de objeto lo voy a armar, sí. Dale, bárbaro, disculpa la interrupción, profe, muchas gracias. No hay problema. Bueno, bien, entonces, lo primero que tenemos que saber de la nulidad es que las normas que refieren a nulidad son normas imperativas. ¿Sí? Un ejemplo, el artículo 1261 dice, para que el contrato sea válido, tiene que tener capacidad, consentimiento, objeto y causa. ¿Sí? Entonces, las partes no pueden decir, ¿sabes qué? Vamos a celebrar este contrato y el contrato no va a tener objeto, pero nosotros vamos a acordar que está todo bien que no tenga objeto. No, las partes no pueden obligarse a estar vinculadas por un contrato por más de que el mismo adolezca de una nulidad absoluta. A ver, vamos a mutearnos, ¿les parece? Sí, son normas imperativas, no se puede pactar en contra de las mismas. Otro ejemplo de un caso en el que se establece una nulidad es el 1664, que establece que para que el contrato de compra-venta de inmuebles pueda perfeccionarse, tiene que otorgarse escritura pública. Las partes no pueden decir, mira, yo te voy a vender mi casa a través de un documento privado. La ley exige que sea a través de escritura pública, pero nosotros vamos a acordar, vamos a incluir una cláusula que diga que está todo bien con que no sea en escritura pública. Las partes no pueden hacer eso. ¿Sí? Si no está en escritura pública, es una norma imperativa. No se puede pactar en contra, el contrato es nulo, por más de que exista esta cláusula en la que las partes renuncien a la escritura pública. ¿Bien? Bien, la ley regula las nulidades a partir del artículo 1559 del Código Civil, y tanto en el 1559, que refiere a la nulidad relativa, como en el 1560, que refiere a la nulidad absoluta, a lo que se refiere es a un vicio, ¿sí? Un vicio que es el que causa la nulidad. Entonces, la diferencia entre el modelo legal y lo acordado por las partes que genera la nulidad, a eso se le llama vicio. Lo vamos a poder apreciar mejor aquí. ¿Sí? Entonces tenemos el modelo legal, que en el caso del 1664 es la escritura pública. Tenemos el negocio celebrado por las partes, que en este caso sería la compraventa en un instrumento privado, y aquí hay una discordancia. ¿Sí? Lo que hicieron las partes no coincide con lo que mandata la ley. Y por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos un vicio. Esa discordancia la ley le llama vicio, que provoca la nulidad. Bien, vamos a ver que en muchos casos, pero no en todos, pero en muchos casos, tenemos un paralelo. Por ejemplo, tenemos el 1261, que es el que establece los requisitos para la validez de los contratos, y después tenemos el 1560, que establece que la falta de esos requisitos genera nulidad. ¿Sí? El 1261 dice, para que un contrato sea válido se necesita capacidad, consentimiento, objeto y causa. Y el 1560 dice, si no se cumple con que el contrato tenga capacidad, consentimiento, objeto y causa, será nulo. ¿Sí? Entonces, en algunos casos hay un paralelo. Tenés que hacer esto y aparece otro artículo después que dice, si no haces esto, el contrato es nulo. En algunos casos, en otros casos no existe ese paralelismo, no existe esa contracara, ¿sí? Eso es lo que tenés que hacer y si no lo haces, el contrato es nulo. Em, bien, luego, algo que es importante tener en cuenta, la, el concepto de invalidez es sinónimo de nulidad, ¿sí? Y el concepto de validez es sinónimo de que no es nulo. Entonces, si a ustedes les dicen, ese negocio es un negocio inválido, es lo mismo que decir, ese negocio es un negocio nulo. Em, de acuerdo con la doctrina dominante, ocurre la nulidad cuando falta un elemento esencial para la formación del contrato. O también puede pasar que el elemento esencial sí exista, pero no reúna las calidades exigidas por la ley. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estamos ante una causa, está la causa, pero es una causa ilícita. Lo mismo con el objeto.
Entonces, el vicio que causa la nulidad tiene que ser un vicio originario, un vicio que se aprecia al tiempo de la formación del contrato. Y aquí con este esquema lo vamos a poder ver mejor. ¿Sí? Si el elemento existe en el momento del perfeccionamiento y falta después, eso no causa la nulidad. Lo que causa es un problema de riesgos. Entonces, tenemos el primer ejemplo que nos pone Gamarra en el Tratado para Estudiantes, que nos muestra que primero perece el objeto y después se celebra el contrato. Entonces, en este caso, el contrato es nulo, porque el contrato se celebró cuando ya el objeto no existía. Ahora, si el objeto por las mismas causas perece, pero perece después de que se perfeccionó el contrato es válido, ¿sí? No es nulo, porque en el momento que se perfeccionó el contrato, el objeto existía, dejó de existir después. Entonces, en el segundo caso, lo que se analizará es, bueno, si hubo culpa del deudor en la destrucción del objeto, habrá un incumplimiento. Y si fue por un caso fortuito, fuerza mayor, hecho de un tercero o lo que fuera, una causa extraña, entonces vamos a los riesgos. ¿Sí? Que esto ya lo vimos antes, se diferencia cuando es una obligación de dar, que cuando es una obligación de hacer o no hacer, esto ya lo vimos. Bien, la otra pregunta que se hace la doctrina. ¿Las normas sobre nulidad son taxativas? ¿Qué quiere decir taxativas? Que solo cuando la ley dice esto es nulo, hay nulidad. De lo contrario, no se puede deducir la nulidad de un artículo. Bueno, la doctrina está dividida. ¿Sí? Casparo y Carnelli entienden que sí, que es una lista taxativa. La doctrina mayoritaria entiende que no, que se puede deducir la nulidad. Entonces, tenemos el artículo 8 del Código Civil, que es muy importante, que dice que la renuncia general de las leyes no surtirá efecto, tampoco surtirá efecto la renuncia especial de leyes prohibitivas, lo hecho contra estas será nulo si en las mismas no se dispone lo contrario. Entonces, una norma prohibitiva es la que prohíbe, ¿sí? Las partes no podrán hacer esto. Entonces, por más de que digan, y si lo hacen será nulo, por más de que no diga eso, igual si lo hacen será nulo, porque la ley lo está prohibiendo y el artículo 8 del Código Civil dice, cuando la ley lo prohíbe y se hace, es nulo. ¿Sí? Ya por imperio de la ley el código te está dando una pauta. Si se hace, es nulo. Un ejemplo de esto es el artículo 1678, que dice, es prohibida la compra a los padres de los bienes de los hijos. ¿Sí? Entonces, si los padres celebran un contrato de compra-venta con los hijos, esto es nulo. Está bien. Luego, el principio general en materia de nulidades, o sea, lo que estamos viendo ahora sobre el artículo 1261 y sobre las normas que prohíben, solo es aplicable a los requisitos constitutivos de los negocios jurídicos. ¿Sí? En el resto de los casos solo hay nulidad cuando una norma lo dispone. Ejemplo, el artículo 271 requiere que los padres pidan una autorización al Ministerio Público para vender los bienes de los hijos. ¿Sí? En este caso, la ley misma dice, y si no lo hacen, la venta es nula. Otro caso, que es otro ejemplo en el que la ley dice que algo es nulo, pero que no refiere a un requisito originario, es el que refiere a la condición, que dice que la condición físicamente imposible es nula. Bueno, entonces ahora tenemos que diferenciar el plano estructural y el plano funcional de la nulidad. Si se pierden en algún momento me pueden avisar si yo vuelvo para atrás. El plano estructural es lo que acabamos de ver, ¿sí? Cuando hay nulidad, cuando falta un requisito esencial para la formación de un contrato. Sí, Analía. Sí, disculpe, lo que dijo de la no taxatividad solo aplica para los requisitos constitutivos. ¿Lo puede repetir otra vez, por favor? Claro, lo que dice la doctrina es, si la norma establece que se necesita de un requisito para que el contrato se perfeccione, por más de que no diga, y si falta ese requisito es nulo, se desprende que si falta ese requisito es nulo. ¿Sí? Pero esa deducción que hacemos solo aplica a los requisitos esenciales para la formación de los contratos.
En otros casos en el que la ley diga que se requiere de ciertos requisitos para que ocurra algo, no se puede deducir que es nulo, ¿sí? La ley tiene que decir que es nulo. Pero cuando son requisitos esenciales para la formación de negocios jurídicos o de actos jurídicos, ahí sí. Virginia. Profesora, cuando hablamos de que en las normas sobre nulidad son taxativas y que la doctrina mayoritaria diría que no, la doctrina mayoritaria es la que se ampara nuestro código y en base a eso analizamos el artículo 8, porque realmente, profe, va tan rápido que me cuesta asimilar, perdón, no quiero, digamos, que se malentienda, pero estoy tratando como de ir asimilando todo y no entendí si lo que habló sobre el artículo 8 y sobre el 1678, sobre la compraventa de los padres con los hijos, tiene que ver con la doctrina mayoritaria o no entendí. Perdón. Bien, vamos un poco para atrás. El sistema de nulidades está compuesto básicamente por dos artículos. El 1261, que es el que está, perdón, el 1560, que es el que refiere al 1261 y dice, si faltan los elementos para la validez de los contratos, el contrato es nulo. Y después está el artículo 8 del Código Civil que dice, cuando hay una norma prohibitiva y las partes no cumplen con esa prohibición o realizan esa conducta prohibida, el acto es nulo. ¿Sí? Profe, Entonces, ¿este segundo artículo cuál es? El que establece el 8. el 8. Entonces, tenemos dos situaciones que generan la nulidad. ¿Sí? La primera es cuando faltan requisitos esenciales para la formación de un negocio jurídico. Y la segunda, cuando la norma dice esto está prohibido. ¿Sí? Ya sea que refiera a requisitos esenciales del negocio jurídico o que refiera a otra cosa. Si la norma dice esto está prohibido, esto está prohibido. Y si se hace, es nulo. ¿Sí? Ahora, en el resto de los casos en el que la ley dice las partes tienen que realizar esta conducta, si no refiere a requisitos esenciales para la formación de un negocio jurídico, no se desprende que es nulo si las partes sí lo hacen. Yo sé que estás enredado, así que lo vamos a volver a ver más adelante en la clase. ¿Sí? Está puesto más adelante en la clase. Está muy bien explicado en Gamarra. Así que les pido que por favor lo lean, ¿sí? Porque al leerlo capaz que lo entienden mejor. Eso. A eso se le llama el sistema de las nulidades. Al 1560 y al 8 del Código Civil. Sí, Facundo. Profe, buen día. ¿Gamarra en qué tomo está? En el tratado para estudiantes tomo 2. Gracias. Ujú. Bien, entonces, lo que acabamos de ver es el plano estructural, ¿sí? ¿Cómo sabemos cuándo hay una nulidad? Ahora entramos al plano funcional. Ya tenemos la nulidad. ¿Qué pasa con esa nulidad? ¿Cuáles son los efectos de esa nulidad? ¿Sí? Y los efectos de la nulidad son la ineficacia. Entonces, cuando un contrato es nulo, es ineficaz, no produce efectos. ¿Sí? Ahora, tengan en cuenta que aquí estamos hablando de la nulidad absoluta. La nulidad relativa sí produce efectos, pero son efectos que se producen sujetos a que no se solicite la anulación. Esto lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos el cuadro y nos dice que en el plano estructural tiene que haber una concordancia entre el modelo planteado por el legislador y el negocio celebrado por las partes. ¿Sí? Que si no hay concordancia, estamos ante un vicio. ¿Sí? Entonces, si hay concordancia, la calificación que hace la ley es una calificación positiva y por lo tanto ese negocio jurídico despliega efectos. ¿Sí? En el plano funcional se le atribuye efectos propios. Ahora, ¿qué pasa si no coincide? ¿Qué pasa si se celebra el contrato de compra-venta y no se otorga la escritura pública? Hay una discordancia entre el modelo del legislador y el negocio celebrado por las partes. Entonces, como hay esta discordancia, la calificación que se le hace, que se le da a este negocio es negativa. Y por lo tanto, en el plano funcional se le niegan los efectos. Hay ineficacia. Este negocio es ineficaz.
no despliega efectos. El comprador no tiene que entregar el bien y el vendedor no tiene que pagar el precio. Y si lo hacen, después se tienen que devolver las prestaciones, porque es un contrato que no despliega efectos. Em, Perfecto. Aquí lo que les digo, el 1565 dice, la nulidad pronunciada por sentencia da a las partes derecho para ser repuestas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo. ¿Por qué? Porque como no despliega efectos, todo lo que se haga respecto a ese contrato después tiene que regresar al estado original. Bueno, y entonces ustedes me dicen, bueno, perfecto, entonces hasta aquí me quedó claro. Yo lo que tengo que hacer es buscar que la norma diga, vos tenés que hacer esto y si no lo haces, el contrato es nulo. Sí, pero no es tan fácil, porque hay otras terminologías que utiliza el Código Civil para establecer que el contrato es nulo. ¿Sí? A veces no dice que es nulo. A veces lo que dice es que es ineficaz. Y al decir que es ineficaz, se desprende que es nulo. ¿Sí? Ejemplos. El artículo 1252 dice que el contrato solemne está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales. Esto es el aspecto estructural. Sin ellas no produce ningún efecto civil, es el aspecto funcional. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero no dice que es nulo. No, sí, pero dice de que no produce ningún efecto civil. Y si no produce ningún efecto civil, eso significa que es nulo. ¿Sí? Entonces a veces la ley nos complica un poco el partido y no nos dice exactamente que es nulo, pero se desprende que es nulo. Otro ejemplo, el 1288, que dice que cuando la causa es falsa o ilícita, el contrato no puede tener efecto alguno. O cuando la obligación está pactada bajo una condición potestativa, es de ningún efecto. ¿Sí? Todo esto significa es nulo, pero no dicho con las palabras es nulo. También a veces, en lugar de referir a la nulidad, refiere a la validez. Y dice, la donación de bienes inmuebles no valdrá. Si dice no valdrá, significa que es nulo. Y ustedes me dirán, bueno, pero podría haber sido un poco uniforme el legislador y tratar de, en todos los casos, hablar de la misma manera, y así nos simplificaba un poco la vida. Y sí, pero no es el caso. Entonces tenemos que conocer la terminología que utiliza el legislador para aludir a la nulidad, para saber que cuando nos dice ciertas palabras, nos está diciendo, esto significa que el negocio es nulo. ¿Sí? Otro caso, el caso del contrato de transacción. Dice, se requiere para su validez que conste por acto judicial o por escritura pública. Si nos dice, esto se requiere para su validez, significa que si no se hace, es nulo. Porque si se requiere para su validez y no se hace, entonces es inválido. Y ya vimos que la invalidez es el sinónimo de la nulidad. Otras veces refiere al valor del negocio. ¿Sí? Por ejemplo, cuando prohíbe que ciertas personas se enajenen, dice, las enajenaciones, hechos y gravámenes hechos contra lo dispuesto en los artículos precedentes serán de ningún valor. Que no tengan ningún valor significa que van a ser inválidos, si son inválidos, son nulos. ¿Sí? Prohibición de ceder ciertos ingresos. Los actos o contratos en que directa o indirectamente se contravenga a lo dispuesto en el inciso anterior serán nulos y sin ningún valor. Inválidos, nulos. Y ahí sigue. Bien. Ahora pasamos al concepto de la inexistencia. Esto es importante porque hay una parte de la doctrina que acoge esta teoría planteada por Casparo y Carnelli en el libro Eficacia Contractual. ¿Sí? Casparo y Carnelli en su libro dicen que no, que en realidad sí existe la taxatividad de las nulidades, que solo es nulo lo que la ley dice que es nulo. Y vamos a leer, si se animan, el 1560. ¿O lo tengo acá? Sí, lo tengo acá. ¿Ah? Y el 1560 dice, la nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a su naturaleza y no a la calidad o estado de las personas que en ellos intervienen, son nulidades absolutas. Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Cualquier otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la anulación del acto o contrato. Entonces acá Casparo y Carnelli dicen,
Bueno, aquí dice que la nulidad se produce cuando el objeto o la causa son ilícitos, ¿sí? Pero ¿qué ocurre cuando hay ausencia de objeto o ausencia de causa? En ese caso no serían nulos, porque la ley no dice que son nulos. Entonces tienen que ser otra cosa. Y si falta la causa o el objeto, no podemos hablar de un contrato, porque no puede existir un contrato sin causa o sin objeto. Entonces tenemos que encontrar otro lugar donde localizar a los contratos que no tienen causa u objeto. ¿Sí? Y entonces crean el concepto de la inexistencia. Entonces dicen, un contrato que no tiene causa u objeto es un contrato inexistente. ¿Sí? Entonces, si el objeto o la causa son ilícitos o si se celebra por personas absolutamente incapaces, hay nulidad. Pero si, por ejemplo, no hay objeto o no hay causa o no hay consentimiento, porque aquí tampoco se habla del consentimiento, entonces estamos ante un caso de inexistencia. ¿Sí? Entonces, lo que comenta Amarra en el tratado, que todo lo escaneé y lo subí en EVA, ¿sí? Así que no tienen que ir a buscarlo a la biblioteca. Dice, bueno, pero tenía un segundo problema Carnelli Cafaro con su teoría, porque si diferencias la inexistencia y la nulidad, tenés que darle una consecuencia diferente a la inexistencia, porque si es la misma consecuencia, entonces no tiene ninguna utilidad práctica diferenciar los negocios inexistentes de los negocios inválidos o nulos. Entonces aquí, Carnelli y Cafaro, a ver si pasa eso. Carnelli y Cafaro dicen, no, sí, hay una consecuencia diferente en cada caso. Dice, porque en los casos de nulidad rigen estos artículos. Y en los casos de inexistencia, estos artículos, el 1565 en adelante, son los que regulan las nulidades. Y en los casos de inexistencia, dicen, como se trata de un pago que no era debido, entonces estaríamos ante el cuasi contrato de pago de lo indebido. Que no se preocupen porque esto lo van a entender mejor cuando veamos el cuasi contrato de pago de lo indebido, que aún no lo vimos. ¿Sí? Y dice, y en estos casos ya no se regula por el régimen de las nulidades, sino que se regula por el régimen de los artículos que regulan el pago de lo indebido. Y la principal diferencia entre un régimen y otro es lo que ocurre cuando el bien se enajena a un tercero, ¿sí? Porque imaginemos que A y B celebran el contrato de compra-venta, ¿sí? Y lo celebran en un documento privado y es un bien inmueble. Entonces el 1664 dice es nulo, porque tiene que celebrarse por escritura pública. Perfecto. Y después, A se lo vende a B, y después B se lo vende a C. Y C, que no sabía que se tenía que celebrar en escritura pública, vamos a poner mute all. Bien. Que no sabía, se lo compra también. No, en este caso sí, lo celebran por escritura pública, ¿sí? El segundo contrato. Entonces, lo que dicen Cafaro y Carnelli es, en este caso, si estamos ante un caso, imaginemos que fuera un caso de nulidad, entonces, esto lo vamos a ver más adelante, pero lo que dice la ley es que se puede reivindicar, ¿sí? A le puede decir a C, no, mira, como nosotros no celebramos el contrato en escritura pública, el contrato es nulo y entonces tú me tienes que devolver ese bien porque B nunca fue propietario y nunca te lo pudo vender. Ahora, si estamos ante un caso de inexistencia, lo que regula, las normas que regulan el pago de lo indebido dicen no se puede reivindicar si es un tercero de buena fe y a título oneroso. Entonces, en este caso, habría una diferencia en la regulación de ambas porque A no le podría exigir a C que le devuelva el bien. Pero aquí entra Gamarra y dice, pero se supone que la inexistencia es peor que la nulidad. O sea, mientras que en la nulidad, de acuerdo con esta teoría, hay una causa, hay un objeto, pero están viciados, en el otro caso ni siquiera hay causa, ni siquiera hay objeto. Entonces, ¿cómo la consecuencia puede ser más grave para A en el caso de nulidad, en el caso de inexistencia, que en el caso de nulidad?
¿sí? Porque en el caso de nulidad, A, dentro de todo, recupera el bien si el contrato es nulo. En el caso de inexistencia, A se embroma, se queda sin el bien inmueble. Entonces Blencho dice, no, esto no cierra, porque cuando hay una patología mayor, que es la inexistencia, la consecuencia es mejor que cuando hay la consecuencia, perdón, para A es peor que cuando hay una patología menor, que es la nulidad. Esto es un poco enredado, lo vamos a ver más adelante, pero es la principal crítica que le hace la doctrina a Cafaro y Carnelli. ¿Sí? En todo caso, cuando hay inexistencia, cuando el negocio es inexistente, A tendría que poder recuperar el bien, porque la inexistencia se supone que tiene que ser peor que la nulidad, ¿sí? Las consecuencias tienen que ser mucho más claras que en la nulidad. Pero bueno, esta es una teoría que parte de la doctrina le gusta y la incluye, entre otros esta Cafera, así que es importante conocerla. Bien, esto ya está, ya lo vimos. Esto sigue la crítica de la inexistencia. Bien. No, bueno, pero se los digo igual. Lo otro que dice Gamarra es que además hay otros artículos en el código en los que se establece la nulidad si falta el objeto, la causa y el consentimiento. O sea, a contrario sensu de lo que dice Cafaro y Carnelli, dice no, pero Cafaro y Carnelli solo se están concentrando en el 1560, pero por ejemplo en el 1672 dice, si al tiempo de celebrarse la venta se había perdido la cosa en su totalidad, el contrato es nulo. Entonces, hay artículos que dicen, si no está el objeto, el contrato es nulo. Y no puedes decir, no, pero es solo si no es el objeto en la compra-venta. Pero si no está el objeto en la permuta, entonces es inexistente, porque no tiene sentido que la regulación sea diferente cuando falte el objeto en un contrato o en otro. ¿Sí? Después, respecto de la causa, hay un artículo, el 1288, que dice, la obligación y por consiguiente el contrato que se funda en una causa falsa o ilícita no puede tener efecto alguno. Es decir, otra vez, dice que la causa falsa, en realidad para Gamarra entiende que es lo mismo que ausencia de causa, pues si es una causa falsa, entonces en realidad no hay causa, y dice que es nulo. Y en el 1271 se sanciona con nulidad al error obstáculo, que eso ya lo vimos cuando vimos el consentimiento. Entonces dice, además, lo que dice Casparo y Carnelli de que el Código Civil no establece la nulidad cuando hay ausencia de causa, de objeto y de consentimiento, no es cierto. Si seguís buscando en el código, encontrás artículos que establecen la nulidad en estos casos. ¿Sí? Bueno, esto es en realidad una de las campanas. Esto es la crítica de Gamarra. Habría que analizar desde el lado de los que comparten la tesis de la inexistencia y leer un poco para ver los fundamentos más fuertes de esta tesis. Pero ya les digo, a nivel de jurisprudencia entiendo que no la acogen tanto la teoría de la inexistencia y al final las consecuencias solo son importantes cuando se enajena el bien del negocio jurídico a un tercero. Bien, entonces, arrancamos con los cuestionarios, ¿sí? Y lo que les pido es que les voy a dar 2 minutos, elijan la opción verdadera. De lo que acabamos de ver en clase, lean estas 3 opciones y díganme cuál es la opción verdadera. Y pónganlo en el chat. Acuérdense, no es oralmente, sino por el chat. Bueno, se ve que entendieron bárbaro. Excelente. Muy bien. Me quedo tranquila. ¿Sí? La primera opción, si el objeto se destruye luego de perfeccionarse el contrato, el mismo estará afectado de una nulidad absoluta. Ya vimos que no es así. ¿Sí? Solo hay nulidad absoluta si el objeto se destruye antes de perfeccionarse el contrato. Si se destruye después, el contrato ya se perfeccionó, cuando se perfeccionó tenía todos sus elementos,
se analizará desde la regulación de los riesgos, no de la validez o invalidez del contrato. El tercero, ¿se puede pactar en contra de una norma que establece una nulidad? Ya vimos que no, ¿sí? Que no es disponible por las partes. Las partes no pueden pactar en contra. Son normas imperativas. Y la ausencia de los requisitos establecidos por el 1261 para la validez de los contratos genera la nulidad absoluta del contrato. Esto sí, es así. ¿Sí? Aquí no hay discusión de ningún tipo. Falta alguno de los elementos del 1261, hay nulidad. Bien, seguimos entonces. Y me quedo re contenta porque se ve que se entendió. Entonces aquí la doctrina dice, bueno, perfecto, pero ¿y qué pasa si la nulidad es parcial? Si no afecta a todo el contrato, sino solo a una parte del contrato. Y el Código Civil en diversos artículos establece la nulidad respecto de partes del contrato, no de todo el contrato. Por ejemplo, en algunos casos refiere a la nulidad de una cláusula. El 2338 dice, es nula toda cláusula que autorice al acreedor hipotecario a apropiarse de la cosa hipotecada. ¿Sí? Esto se llama la prohibición del pacto comisorio. Entonces, si yo firmo un contrato de hipoteca y en el contrato decimos que si el, el que está pidiendo el préstamo no paga, entonces yo me puedo quedar con el inmueble que dio en garantía, en hipoteca. Eso es nulo, ¿sí? Después, otro artículo, el 2355, dice, el acreedor no se hace dueño del inmueble por la sola falta de pago, toda estipulación en contrario es nula. Después tenemos la nulidad respecto de una modalidad. Por ejemplo, la condición de no hacer una cosa físicamente imposible se tiene por no escrita. Después tenemos la nulidad cuando se superan ciertos límites. Esto igual no se preocupen de no manejarlo ahora porque lo van a ver después cuando vean contratos. El 1754 dice, el tiempo en que se podrá intentar la retroventa no pasará en ningún caso de 3 años. ¿Sí? Entonces, si se pacta por más de 3 años, el límite se baja a 3 años. El arrendamiento no podrá contratarse por más de 15 años. El que lo hiciera por más tiempo caducará a los 15 años. Eso es importante para tenerlo como cultura general. No se puede firmar un contrato de arrendamiento por 20 años. ¿Sí? Si se firma por 20 años, se baja a 15. Hay algunas excepciones, como por ejemplo forestación, pero la regla general es esa. Profe, ¿qué es Sí, retroventa? por eso les digo, esto lo van a ver en contratos. Retroventa es cuando yo te vendo mi bicicleta, pero acordamos de que si en un año yo me arrepiento, vos me la tenés que devolver y yo te devuelvo el dinero. ¿Ah? Ok, Es como te la vuelvo a comprar. Por eso se llama o sea que se retroventa. retrocede. Sí. El 2108 dice, se reduce la fianza contraída en términos más gravosos o excediendo el monto de la obligación principal. Es decir, si yo pido un préstamo al banco y Andrés me sale de fiador y yo en la fianza me obligo por un monto de $10.000, Andrés no se puede obligar por un monto de 15.000. Si lo hacen obligarse, si el banco lo obliga a obligarse por un monto de 15.000, se entenderá que se obligó por un monto de 10.000, que es por lo que yo me obligué. ¿Sí? Y el artículo 30 de la Ley de Relaciones de Consumo, que dice, la inclusión de cláusulas abusivas da derecho al consumidor a exigir la nulidad de las mismas, que este está aparte. Lo puse como dentro de este capítulo, pero no, está aparte. ¿Tá? Que también es un caso de nulidad parcial. Y hay otras nulidades parciales que el legislador no las dice expresamente, pero que se desprende que son nulas, como la simulación relativa objetiva y la estipulación verbal de intereses. ¿Sí? Entonces, en estos casos, la gran pregunta que se hace la doctrina es, ¿qué pasa con la nulidad parcial? ¿Se extingue el contrato? ¿El contrato pasa a adolecer de nulidad absoluta? ¿O simplemente esa partecita se elimina del contrato y queda así resuelto? Entonces, hay dos teorías, que en realidad no son tan diferentes las dos teorías. Una es el criterio voluntarista, que lo que dice es, vamos a analizar qué es lo que quisieron las partes, vamos a preguntarle a las partes qué es lo que querían, vamos a
revisar los emails o los WhatsApp que se intercambiaron entre las partes para ver qué era lo que realmente querían. Y a partir de ahí vemos si anulamos solo esa partecita del contrato o si anulamos todo el contrato. ¿Sí? Nos hacemos la clásica pregunta, ¿las partes habrían contratado igual si esa cláusula no hubiese estado? Si hubiesen contratado igual, el contrato se conserva, de lo contrario, el contrato queda nulo. El criterio objetivo también busca la voluntad de las partes, pero es una voluntad hipotética. En aplicación del criterio objetivo, el intérprete, en este caso el juez, diría, dos partes razonables, buenos padres de familia, en esta situación, esta cláusula sería importante para ellos, pero tan importante como para no contratar si esta cláusula no estuviese. De ser así, el contrato nulo. De no ser así, la cláusula nula y el contrato sigue válido sin esa cláusula. ¿Sí? La doctrina más reciente acude al concepto de causa concreta que vimos en la clase pasada y en el principio de buena fe, o sea, un poco al criterio voluntarista. Dice, bueno, vamos a analizar qué era lo que querían las partes, vamos a leer los mails, vamos a preguntarles, vamos a analizar la situación, la operación económica del contrato y a partir de ahí vemos qué se hace. ¿Sí? En caso de duda, se mantiene con validez el contrato. ¿Por qué? Porque tenemos un principio general que es el principio de conservación del contrato. ¿Sí? Ejemplo. Por ejemplo, el caso del arrendamiento, no, ese es un caso que no quiero ver ahora. El caso de, déjenme pensar en un caso que después no choque con lo siguiente que les voy a decir. El caso de la retroventa. Eh, o no, mejor el caso de las cláusulas abusivas. ¿Sí? En el caso de las cláusulas abusivas, la ley dice que, por ejemplo, el, el proveedor no puede acordar con el consumidor que en caso de incumplimiento el consumidor no podrá reclamarlo. ¿Sí? Entonces, el juez tendrá que analizar si en ese caso el proveedor, sabiendo que esa cláusula no se podía pactar, habría contratado igual con el consumidor. Tiene que analizar toda la situación y ver. Y capaz que probablemente el juez diga, no, igual podrías haber contratado con el consumidor. ¿Sí? Porque en realidad es una norma general la que te obliga a esto. Sí, Valeria. Profe, perdón, pero no entendí la diferencia entre el criterio voluntarista y la doctrina de la causa concreta, la actual. O sea, porque las dos buscan la voluntad y saber por qué lo hicieron, pero Sí, no pero me... ahí va, por eso digo, es lo mismo en realidad. Gamarra dice, ahora lo que se aplica es la causa concreta, pero en realidad la causa concreta es el criterio voluntarista. Entonces está perfecta tu pregunta, porque es lo mismo. O sea, Gamarra en realidad, un poco que nos confunde con su tratado, podría haber dicho, la teoría que aplica actualmente es la del criterio voluntarista, porque el criterio voluntarista es el de la causa concreta. Ah, bueno, gracias. Entonces el juez tiene que analizar eso, tiene que decir, bueno, ¿y las partes habrían contratado igual sin que esta cláusula estuviese en el contrato? Si entiende que sí, entonces el contrato se conserva, ¿sí? Si entiende que no, entonces se declara la nulidad. Esta solución ya se plantea en algunos casos, como por ejemplo en el caso del dolo principal y el dolo incidente, que lo vimos en clases anteriores. El 1275 dice, el dolo principal produce la nulidad porque es el que ha dado causa al contrato. Y el dolo incidente no vicia el contrato porque no fue la causa determinante del contrato. ¿Sí? La víctima del dolo igualmente hubiera contratado. Hay ciertas consecuencias, tiene que ser indemnizado. ¿Se acuerdan que vimos que puede pedir una indemnización por ese dolo incidente, pero no puede pedir la nulidad del contrato? Entonces, siempre la solución es esa. El juez tiene que decidir, o conservo el contrato y declaro la nulidad parcial, o esa nulidad parcial lleva a que se declare la nulidad total.
¿sí? Pero esto no afecta a todo el contrato, sino solo a una parte. Bien, y tenemos el criterio objetivo legal, ¿sí? Y también el tema de las cláusulas abusivas. Entonces, pero aquí vamos a no confundirnos, entonces vamos a borrar acá. ¿Sí? El criterio objetivo legal es básicamente aquel en el que el juez dice, no, esta norma está prohibida por ley, este acuerdo está prohibido por ley, entonces aquí lo que se hace es, se pasa a la regulación que prescribe la ley, ¿sí? O a la solución legal, por decirlo de otra manera. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, el ejemplo del pacto comisorio que vimos, ¿sí? Que decía, el acreedor se puede quedar con la cosa. Esa norma, en realidad, está prohibida por el código. Entonces, cae automáticamente, porque está prohibida por el código. O la ley de arrendamientos, que dice, el precio, si se pacta en moneda extranjera, se convierte a moneda nacional. Entonces, si las partes en el contrato de arrendamiento pactan en moneda extranjera, ya el Código Civil no, la ley 14219 está diciendo, no, si pactás en moneda extranjera, vos ya sabés que por imperativo legal vamos a cambiar la moneda a moneda nacional. ¿Sí? Es algo automático. Sí, Nancy. No, profesora, porque lo estaba viendo así como lo estabas hablando, que es sustituida de manera automática, ¿no? Por la misma norma Automática, imperativa. exacto. Ahí va. ¿Sí? Después, otro caso de nulidad parcial, como lo vimos anteriormente, es el caso de las cláusulas abusivas. ¿Sí? Y en este caso, es un caso que está bueno, que es importante tenerlo y manejarlo. Es más, es uno de los temas que estaban para la clase de hoy, porque es un tema que ya está siendo regulado en todo el mundo y es uno de los grandes cambios de la ley de relaciones de consumo. Cuando la ley de relaciones de consumo salió, uno de los temas que más se trataron sobre esta ley fue el de las cláusulas abusivas. ¿Sí? Porque es una ley que permite que el juez modifique el contrato. Y es como que es una ley que le limita la libertad a las partes para acordar ciertas cláusulas que en un contrato entre partes que no sean consumidor y proveedor sí serían cláusulas válidas, pero que en caso de que entre dentro de la ley de relaciones de consumo dejan de ser cláusulas válidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se busca proteger al consumidor. Entonces, están reguladas en el artículo 30 y 31 de la Ley de Relaciones de Consumo. Como ya lo deben de haber visto antes, la Ley de Relaciones de Consumo solo aplica para los casos en los que contrata un consumidor y un proveedor, y es a título oneroso, excepcionalmente aplica en casos de que se realiza a título gratuito. Eh, Y lo que dice el artículo 30 de la ley es que además esa norma tiene que generar claros e injustificados desequilibrios entre los derechos y las obligaciones de los contratantes. Pero no puede referir ni a la cosa o servicio ni al precio. ¿Sí? Yo no puedo decir, esta es una cláusula abusiva porque me cobraron 3 veces el valor de la cosa. Después fui a otra tienda y me di cuenta que valía la tercera parte. Que en todas las otras tiendas valía la tercera parte, pero en esta me lo cobraron por 3. Entonces esto fue súper abusivo y quiero que declaren la nulidad del contrato o que me cambien el valor del precio. No se puede. ¿Sí? Precio, solo se puede atacar el precio cuando las condiciones para fijar el precio no eran claras. Como por ejemplo, si te dan un préstamo y te explican la tasa del interés y no es nada clara, ahí recién puedes pedir la nulidad de la cláusula del precio y que el juez la modifique. Pero en otros casos, no se puede atacar el precio. Y no se puede atacar la cosa tampoco, ¿sí? Si vos compras algo y después te das cuenta que lo que compraste no era lo que pensabas que estaba, podrías ir por el lado del error, pero no por la regulación de las cláusulas abusivas. Sí, Santiago. Buenos días, ¿qué tal? Quería comentar una salvedad en realidad que vimos en informática jurídica
a través de la ley 17250 que si la compra, o sea, si digamos el contrato se celebró por un medio electrónico, no me acuerdo cuál era el plazo, pero si no me equivoco eran 5 días hábiles para poder revertir todo, es decir, que me devuelvan el dinero y yo devuelvo el producto. Creo que salvo esa Está excepción. buenísima tu salvedad y eso lo vamos a ver en la próxima clase que dé yo, en la clase del viernes. Así Perfecto. que guardame ese comentario y lo vamos a analizar en profundidad en la clase del viernes. Pero Impecable, sí, me tal gusta. cual, está regulado por esta ley, sí. ¿Sí? Está. Entonces, tiene que ser una cláusula que se encuentre dentro de el ámbito de aplicación de la ley de relaciones de consumo y no puede referir ni al precio ni a la cosa o servicio. ¿Sí? El artículo 31 nos da un listado de cláusulas que son consideradas abusivas y al final de este artículo dice, la inclusión de cláusulas abusivas da derecho al consumidor a exigir la nulidad de las mismas y en tal caso el juez integrará el contrato. Si hecho esto, el juez apreciara que con el contenido integrado del contrato este carecería de causa, podrá declarar la nulidad del mismo. ¿Sí? ¿Qué significa integrar el contrato? Es sacar la cláusula y si se necesita regular ese punto, incluir la solución supletoria de la normativa nacional. ¿Sí? Por ejemplo, si hay una cláusula que establece que el proveedor no responderá en caso de vicios de la cosa, entonces el juez va a decir, no, eso no se puede pactar, eliminamos esa cláusula y entra a regir toda la regulación de vicios de la Ley de Relaciones de Consumo, que la ley tiene todo un capítulo sobre regulación de vicios de la cosa. Sí, Virginia. Profe, en este caso, el juez declara la nulidad absoluta. No, no, en el caso que acabo de mostrar, no. El contrato se conserva. El contrato sigue vigente, sigue válido y vigente. Digo yo. Solo que la parte que regula los vicios deja de regularse por la cláusula establecida por las partes y entra a regir la regulación de la ley de relaciones de consumo. ¿Sí? Esa es la Bien. diferencia, esa es la diferencia. Mientras que de repente, si el juez analiza todo el relacionamiento y entiende que en realidad esa cláusula sobre los vicios era fundamental para que las partes contrataran, puede declarar la nulidad de todo el contrato. Y eso lo dice al final, dice, si luego de integrar el contrato, ¿sí? Luego de sacar esa cláusula y poner en lugar de esa cláusula la regulación del ordenamiento jurídico, si hecho esto, el juez aprecia que con ese contenido integrado el contrato deja de tener causa, o sea, las partes dejan de tener interés en contratar bajo esos términos, puede declarar la nulidad de todo el contrato. A eso me refería, profe. ¿Sí? Pero en principio no. En principio el juez lo que tiene que buscar es la conservación del contrato. Entonces, en el caso de los vicios, el juez dice, no, el proveedor no se puede liberar de la responsabilidad de responder en caso de vicios, saco esta cláusula, pongo la regulación de vicios de la Ley de Relaciones de Consumo. Y con eso ya está, quedó reparado el contrato. Y las partes pueden seguir vinculadas por el mismo. Entonces, no hay una nulidad del contrato, solo de esa cláusula. ¿Sí? Ahora, segundo paso, si después de hacer eso el juez se da cuenta de que le quitó la causa al contrato, las partes ya no quieren seguir vinculadas por ese contrato, puede declarar la nulidad del contrato. Esas son las dos facultades enormes que le da la Ley de Relaciones de Consumo al juez. Sí, Eduardo. Sí, profe, y otra cosa que capaz que también es importante nombrarlo, ¿no? Que también una vez que una de las partes alega para reclamar una cláusula abusiva, eh, tiene que alegar todas las cláusulas abusivas en ese mismo momento que él entienda que existen en el contrato. ¿Qué quiero decir? Si después, por ejemplo, que el juez declaró una cláusula abusiva, que la parte reclamó, la parte después más adelante dice, ah, y esta otra cláusula también me parece abusiva, la voy a reclamar ahora, ya no puede, porque precluyó el momento en el que la tuvo que haber hecho, que era en ese mismo momento haber reclamado todas las cláusulas que consideraba abusivas en un solo momento. Sí, a eso se le llama cosa juzgada eventual. Pero sí, es así como vos lo decís. Es una única oportunidad para plantear todo. Sí, Melania.
Profe, entiendo entonces que cuando la nulidad es absoluta es como que directamente no se hubiese llevado a cabo, nunca llevado adelante el contrato, y cuando es relativa va a depender del juez como la reformulación del contrato. No, Eh, a la nulidad relativa todavía no entramos. La bueno, nulidad relativa esto es los todavía no vicios, dijimos no es lo nada de la... mismo. No, esto es la nulidad parcial. Parcial no es lo mismo que relativa, No. eso es importante. Es Perdón, lo fundamental. estaba usando ¿Sí? como si fueran sinónimos. Entonces, la nulidad parcial, en ese caso, en caso de nulidad parcial, entonces el juez va a reformular el contrato para volverlo válido. Pero, ¿qué pasa si la causa deja de existir para solo una de las partes? Porque la parte que es abusiva, digamos, con la otra, capaz que si le sacan las cláusulas abusivas ya no le interesa contratar. Ahí es el juez quien va a evaluar ese caso, y si hay una de las partes que ya no le interesaría, se anula o se sigue adelante porque se entiende de que es en beneficio de la persona que estaba siendo abusada, digamos, de alguna forma. Claro, está muy buena tu pregunta porque sí, es algo que me faltó decir. Es siempre en perjuicio del consumidor, ¿sí? Como es la ley de relaciones de consumo, el objetivo de la ley es proteger al consumidor. Entonces, si esta cláusula perjudica al proveedor, no importa, ¿sí? Lo importante es proteger al consumidor. Si el consumidor no hubiese contratado, este, en realidad no, porque está bien, los estoy enredando, perdón. Si las partes no hubiesen contratado, ¿sí? Pero la cláusula siempre es cuando perjudica al consumidor. El proveedor no puede decir, esta cláusula me perjudica, ¿sí? Pero claro, lo que el juez se tiene que preguntar es si al quitar esta cláusula se elimina la causa del contrato. Y ahí sí se pone un poco en el lugar del proveedor para ver qué tan importante era para la operación económica esta cláusula. Pero siempre la cláusula que se va a impugnar, la va a impugnar el consumidor. En la ley de relaciones de consumo, en la regulación sobre cláusulas abusivas. No, eso me Eso, quedaba claro. Lo que no me quedaba claro es si el juez va a como preferir el beneficio del consumidor, o si va a tener en cuenta de que capaz que sin la cláusula abusiva el proveedor ya pierde interés. te diría que va a tener en cuenta las dos cosas. Ok. Va a tener en cuenta las dos cosas, pero sí, es que es un poco complejo. Pero en principio va a conservar el contrato. Porque si el principal perjudicado es el proveedor, entonces el principal beneficiado es el consumidor. ¿Sí? Y lo que se busca con la regulación de las cláusulas abusivas es proteger al consumidor. Pero va a tener que hacer el mismo análisis que haría cualquier otro juez en cuanto a si se elimina la causa del contrato al modificar parcialmente el mismo. Y si se elimina la causa, entonces ahí se resolverá la nulidad. Igual nosotros después vamos a tener un taller y ya les digo, un módulo fijo del taller va a ser cláusulas abusivas. Y ahí vamos a poder ver este tema en profundidad, porque las cláusulas abusivas son un mundo aparte. Es más, les podría decir, hay una discusión sobre si realmente la regulación de las cláusulas abusivas no se puede aplicar por fuera de la ley de relaciones de consumo. ¿Sí? Y hay una parte importante de la doctrina que entiende que sí, que se puede aplicar por fuera, que no es solo para los contratos de consumo. Así que esto, quédense con estas ideas principales y después vamos a verlo con mayor profundidad en el taller. ¿Sí? Lo importante es eso, saber que es otro ejemplo de nulidad parcial. Bien, ahora sí, entramos a la nulidad absoluta y a la nulidad relativa, la diferencia entre ambas. ¿Sí? Hasta ahora no se había hablado de nulidad relativa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas? La absoluta se da cuando falta algún elemento esencial del negocio.
¿sí? O faltan las calidades exigidas por ley para esos elementos. Por ejemplo, si se trata de un objeto, el objeto, la ley dice que tiene que ser lícito y determinado. Si no hay objeto, o si el objeto es ilícito o es indeterminado, el contrato es absolutamente nulo. ¿Sí? Bien. Ahora, la nulidad relativa es diferente a la nulidad absoluta, porque sí entra al mundo jurídico, ¿sí? La norma sí se inserta dentro del ordenamiento jurídico y produce efectos, ¿sí? La ausencia del consentimiento impide el perfeccionamiento del contrato, es decir, nulidad absoluta. Ahora, si ese consentimiento se presta con error o con violencia o con dolo, ya no es nulidad absoluta. En esos casos la ley dice nulidad relativa. ¿Sí? Vamos a la incapacidad. La incapacidad absoluta, la ley dice nulidad absoluta. Ahora, si la incapacidad es relativa, la ley le da otra solución a ese negocio jurídico. Dice, no, si la incapacidad es relativa, la nulidad va a ser relativa. ¿Por qué? Porque señala que en estos casos el incapaz tiene suficiente juicio y discernimiento. Bueno, acá de nuevo repetí un poco para reflejar conceptos, las posiciones de Cafaro y Carnelli, pero ya les digo, yo les diría que esto lo analicen después la teoría sobre la inexistencia, porque es más lo que los va a confundir que otra cosa. Y ya es difícil entender la nulidad absoluta en la nulidad relativa. Entonces mejor dejamos lo de la inexistencia para leerlo después. Lo que dijimos antes, el sistema de nulidades se basa básicamente en el artículo 1261, que es el que establece los requisitos para la validez de los contratos, y el artículo 8, que establece que cada vez que exista una norma prohibitiva, la consecuencia de incurrir en esa prohibición es la nulidad. Hay otros casos de nulidad absoluta que no son estos, pero que son expresamente enunciados, porque no se derivan del sistema general. ¿Sí? Como por ejemplo la condición ilícita o imposible o la solemnidad. El artículo 1560 dice que es causa de nulidad la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a su naturaleza y no a la calidad o estado de las personas que en ellos intervienen. ¿Sí? Entonces aquí la doctrina mayoritaria dice, se refiere a la solemnidad, porque es una omisión que refiere al valor de ciertos actos o contratos en consideración a su naturaleza, ¿sí? No a la calidad o estado de las personas. Si es una compra-venta de bienes inmuebles, esa es la naturaleza del contrato y se le impone el requisito de la solemnidad. Entonces, en esos casos también la nulidad es absoluta. ¿Vamos bien? Sí, profesora, eso sería, disculpe, esos serían los vicios que dan lugar a la nulidad, les di 1560, ¿no? Los vicios que dan lugar a la nulidad, exactamente. Ya, la falta de solemnidad y lo demás que dijo, La profe, falta de perdón. solemnidad, nulidad absoluta. Y Bien. después dice que los casos en los que se refiere a la calidad o estado de las personas que en ellos intervienen genera la nulidad relativa. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Muy bien, gracias, Pero profesora. cuando es requisitos en consideración a la naturaleza del contrato, entonces nulidad absoluta. Pero ya lo vamos a volver a ver, no se preocupen que esto vamos a repetirlo y repetirlo. Bien, entonces, como vimos antes, si hay nulidad relativa, entonces sí se producen los efectos. Si hay nulidad absoluta, el negocio es totalmente ineficaz. En el negocio absolutamente nulo, si se ejecutaron las obligaciones, si por ejemplo en una compra-venta el vendedor entregó el bien y el vendedor entregó el bien y el comprador pagó el precio, como es una nulidad absoluta y es un negocio ineficaz, las partes tienen que devolverse las
¿Sí? La ineficacia es completa y definitiva, el contrato nunca podrá producir los efectos y la nulidad es insubsanable. Vamos más adelante. El estado de nulidad absoluta no se crea por la sentencia. ¿Sí? Es una nulidad que se le llama de pleno derecho o ipso iure. Mientras que la nulidad relativa, el estado de nulidad sí se crea, en realidad no se crea porque ya venía desde la celebración del negocio, pero los efectos de esa nulidad se configuran a partir de la declaración de nulidad. ¿Sí? El 1559 dice, los contratos y obligaciones consiguientes que adolecen del vicio de nulidad relativa se extinguen por la declaración judicial de esa nulidad. ¿Sí? Entonces, se celebra el negocio jurídico, los efectos empiezan a desplegarse, las partes cumplen con sus obligaciones, está todo divino, precio, cosa, todo, hasta que una de las partes decide pedir la anulación. Y en ese momento, con la declaración de la nulidad del negocio, se generan los mismos efectos que los de la nulidad absoluta. El negocio es como que no existió, ineficacia, y las partes tienen que realizar la devolución de las prestaciones realizadas. Sí, Analía. Sí, ahí se hace declaración judicial. Y si se trata de enmendar esa nulidad, también no lo tiene que el juez también se declara, o cómo es la mecánica. Ya vamos a llegar. Esa es la segunda parte. Pero sí, está muy bien. Es subsanable, a diferencia de la nulidad absoluta. Bien, entonces, eso explica que el artículo 1447, cuando habla de los modos generales de extinguirse las obligaciones, incluye como uno de esos modos la declaración de nulidad o la anulación. ¿Sí? En este caso refiere a la nulidad relativa. ¿Y qué pasa con la nulidad absoluta? No es un modo de extinguir las obligaciones porque la obligación que nunca existió nunca se puede extinguir. ¿Sí? Solo se puede extinguir la obligación que sí existió. Bien. Y entonces me dirán, bueno, entonces si el negocio es absolutamente nulo, entonces no hay que ir al juez. Y no, sí hay que ir al juez, porque a veces la otra parte te dice, yo no te devuelvo nada. O la otra parte te dice, a mí este negocio no me parece que es nulo. ¿Sí? Entonces hay que ir a donde el juez y hay que decirle al juez, ¿sabes qué? Este negocio es nulo por estas razones. Y el juez tomará la decisión. ¿Sí? Si el juez entiende que sí, que esa omisión genera la nulidad, declarará que el negocio es nulo, pero el efecto de esa declaración del juez es el de una sentencia declarativa, no de una sentencia constitutiva. ¿Sí? Simplemente va a decir, este negocio nunca existió. No está extinguiendo nada el juez, simplemente está declarando una realidad que es que el negocio nunca existió. Y va a obligar a la otra parte a devolver la cosa o el precio o la prestación que se haya realizado. Bueno, entonces aquí tenemos sentencia declarativa y sentencia constitutiva. Las sentencias que se dictan en los juicios en los que se discute la nulidad absoluta son sentencias declarativas. Mientras que las sentencias que se dictan cuando lo que se discute es una nulidad relativa son sentencias constitutivas. ¿Por qué? Porque con la sentencia se extingue la obligación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como ya dijimos antes, la nulidad relativa sí produce efectos. ¿Sí? Sí hay un intercambio de cosa por precio. El comprador sí pasa a ser propietario en la nulidad relativa. El 1559 dice, los contratos y obligaciones consiguientes que adolecen del vicio de una nulidad relativa se extinguen por la declaración judicial de esa nulidad. ¿Sí? La sentencia extingue el contrato y las obligaciones. Bien, esto es importante.
Esto lo tenemos bien, lo tenemos claro, porque vamos a seguir avanzando, pero necesitamos tener los cimientos firmes. ¿Sí? Entonces, nulidad absoluta no produce efectos. Nulidad relativa sí produce efectos. La nulidad absoluta, si se llega a llevar este tema a juicio, el juez lo único que va a hacer es declarar que ese negocio era absolutamente nulo. ¿Sí? Mientras que en la nulidad relativa, el juez extingue el contrato y extingue las obligaciones. Dice, a partir de ahora, este contrato que se celebró es absolutamente nulo. ¿Sí? Bien. Entonces, siguiente pregunta que tenemos que hacernos. Y esto, empezamos, me van a decir, ay, pero esto es procesal. Bueno, pero es una parte chiquita de procesal que es importante a los efectos de ver la relevancia de distinguir entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Entonces, ¿quién puede pedir la nulidad? Es diferente si la nulidad es absoluta que si la nulidad es relativa. Si la nulidad es absoluta, puede alegarse por todo el que tenga interés en ello. ¿Sí? Ah, bueno, pero entonces cualquiera puede pedir la nulidad absoluta. No. Tienen que ir a donde el juez y demostrar que tienen interés en que se declare la nulidad de ese negocio. ¿Sí? Un ejemplo de alguien que puede tener interés, el acreedor del enajenante. ¿Por qué? Porque el acreedor, cuando le presta dinero, sabe de que el A, por ejemplo, si el acreedor le presta a A, sabe que A tiene una casa. Ahora, si A vende la casa y es un negocio nulo, al acreedor le interesa que se declare ese negocio nulo para que la casa vuelva a ser propiedad de A, para el día de mañana poder embargarle la casa. ¿Sí? Entonces, ese es un tercero interesado, por dar un ejemplo. ¿Sí? O los herederos, también, otro tercero interesado. Bien. Y la nulidad relativa. ¿Quién puede pedir la nulidad relativa? Solo aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes. ¿Sí? El que se beneficia con la declaración de nulidad relativa. Entonces, ¿quiénes son? El incapaz relativo, que es a quien se trata de proteger con esta nulidad relativa. La víctima del error, el dolo o la violencia, es decir, a quien la ley está buscando proteger al declarar esa nulidad relativa. Bien, ahora, aquí es cuando se empieza a complicar un poco, ¿sí? Porque el 1561 dice, no puede pedir la nulidad el que celebró el contrato sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque se busca castigar la actitud dolosa del que tuvo conocimiento real del vicio o que incurrió en negligencia, porque tendría que haber sabido que el negocio era nulo y igual contrató. ¿Sí? Y después se arrepiente de celebrar el contrato nulo, quiere eludir el cumplimiento de sus obligaciones y entonces alega la nulidad. Entonces el juez le va a decir no, porque vos sabías que estabas contratando un contrato con causa ilícita, con objeto ilícito y contrataste igual. Por otro lado, si la nulidad rompe los ojos, si las partes llegan y piden la nulidad y esa nulidad es evidente, el juez tiene que declarar la nulidad. ¿Sí? Es más, les digo más, si las partes van a donde el juez para pedir el cumplimiento del contrato y el juez se da cuenta que ese contrato es nulo, no puede ordenar el cumplimiento del contrato, tiene que declarar la nulidad del contrato. Porque lo tiene que hacer de oficio. ¿Sí? De oficio significa sin que nadie se lo pida. Incluso en contra de la voluntad de las partes. Tiene que declarar la nulidad del contrato. ¿Sí? Bien. Pero solo cuando la nulidad queda de manifiesto. No puede el juez decir, bueno, quiero investigar este contrato para ver si es nulo para declarar la nulidad. No, tiene que ser algo que rompa los ojos, algo que sea evidente. Mientras que esto no aplica para la nulidad relativa.
Cuando se trata de nulidad relativa, el juez no la puede declarar de oficio. ¿Sí? Solo la puede declarar si alguna de las partes pide que se declare la nulidad relativa. Y esto lo voy a preguntar, así que es importante que lo entiendan perfecto porque lo voy a preguntar. Igual antes les voy a hacer un esquema, porque yo sé que es como mucha información y que a veces como que uno se marea. ¿Sí? Pero como ven, es muy importante determinar qué situaciones generan la nulidad absoluta y cuál es la nulidad relativa, porque en algunos casos las diferencias, bueno, nos va la vida con esas diferencias. ¿Sí? Puede ser que nosotros estemos asesorando a alguien que contrató sabiendo de que el contrato era absolutamente nulo. Y la contraparte también sabía. Y ahí le decimos, bueno, como es absolutamente nulo, vamos a plantearlo ante el juez. Nosotros no podemos pedir esa nulidad, el juez no nos va a hacer lugar a nuestra demanda, porque nosotros, de acuerdo con el 1561, no podríamos estarla pidiendo, pero como es manifiesta, el juez de oficio va a tener que declararlo. ¿Sí? Entonces solo llevarle el caso al juez y el juez va a tener que declararla porque la ley establece que lo tiene que hacer. Ahora, si la nulidad es relativa, entonces solo las partes pueden pedirla y el juez no la puede declarar de oficio. ¿Sí? Bien. Sí, Valeria. Y la causa que presento es, ¿lo puedo hacer explícito? La causa que presento ante el juez es que se anule ese contrato. Porque ¿por qué razón yo ¿Sí? iría? Porque quieres que se anule el contrato. Ah, ok, está, porque ahí demuestra que yo ya sabía. Por eso Y voy sí, pero ahí. si el contrato dice que estás contratando para que el jugador de fútbol de este cuadro juegue mal, porque crees que gane el otro cuadro, y lo dice el contrato, entonces es un contrato con causa ilícita que las dos partes eran conscientes de que estaban contratando con una causa ilícita o con un objeto ilícito. Ah, ok, está bien. Pero es manifiesto también. Entonces el juez dice, no, pará, esto es nulo. Y tengo que Ok, declarar la nulidad absoluta. El bien. 1561 impide que las partes lo pidan, pero al mismo tiempo obliga al juez a declararlo. Bien. ¿Sí? Todos son maniobras procesales. ¿Sí? Por eso es tan importante en un juicio tener un buen abogado procesalista. Bien. Bueno, aquí ya dijimos que lo que ya dijimos, que las nulidades no pueden estar a disposición de las partes. Las partes no pueden decidir que un ocio sea válido por más de que la ley establece que es nulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se presentan ante un juez y le dicen, mira, si bien el contrato de compra-venta de la propiedad inmueble tenía que ser por escritura pública, nosotros nos pusimos de acuerdo que es válido aunque sea en documento privado. Y el juez tendría que hacer lugar si es algo que pudiese ser dispuesto por las partes. Entonces, no, las nulidades son normas imperativas, no se puede pactar en contra de ellas. ¿Sí? Esto ya lo dijimos. Acá se repite, en materia de nulidades es por completo ajena a la competencia dispositiva de los particulares. Bueno, y aquí entra el Ministerio Público, ¿sí? Porque la ley dice, el Ministerio Público también puede pedir la nulidad. Y esto es importante porque puede pasar que las partes tengan conocimiento de que contrataron respecto de un tema que adolecía de nulidad absoluta y que no esté de manifiesto. Entonces el juez no pueda declarar esa nulidad. Pero ahí puede entrar el Ministerio Público y decir, bueno, vamos a investigar porque yo tengo interés en esto, porque afecta al orden público, y se puede investigar, determinar que hubo una nulidad absoluta del negocio jurídico y declarar la nulidad. ¿Sí? Es una opción más. Si las partes no pueden y el juez no puede, el Ministerio Público capaz que sí puede. Bueno, como ya dijimos, la nulidad absoluta es insubsanable, es insanable. Tampoco puede ser ratificada por las partes. ¿Sí? Las partes no pueden decir, mira, sí, ya nos dimos cuenta de que había nulidad absoluta, pero nosotros igual ratificamos el negocio. No se puede. ¿Sí? Yo contraté con, no sé,
10 años o con 11 años y ahora me doy cuenta de que era un incapaz absoluto y entonces que el contrato era absolutamente nulo, pero yo sigo queriendo contratar, así que ahora que tengo 18 quiero confirmar ese contrato. No se puede. ¿Sí? Pero ¿y entonces qué pueden hacer las partes? Pueden acudir a lo que es la renovación, ¿sí? Pueden contratar de nuevo. Bueno, vos con 11 años no podías vender, no sé, tu computadora, pero ahora que tienes 18, sí la puedes vender. Entonces, celebren un nuevo contrato de compra-venta. Vendele la computadora y ya está. ¿Sí? O sea, dentro de todo se puede subsanar, pero como celebrando un nuevo negocio jurídico, que no va a tener efectos retroactivos. ¿Sí? ¿Esto se entendió? Es la única manera de salvar un negocio que todavía quieren las partes cuando ya no existe esa causa de nulidad absoluta. Celebrar el negocio jurídico de nuevo. También es importante saber que no hay convalidación por el transcurso del tiempo. La nulidad absoluta es perpetua, ¿sí? Si las partes celebran una simulación absoluta, que esto lo vamos a ver cuando veamos simulación, la acción para plantear que hubo una simulación absoluta no prescribe nunca. Se puede presentar la demanda de simulación a los 50 años de que se celebró el negocio, ¿sí? Ahora, el 1561 en su redacción anterior decía lo siguiente, y acá vamos a repasar un poco de lo que ya venimos viendo. La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez de oficio, cuando aparece de manifiesto. Puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalida. ¿Sí? Hasta ahí esto todo ya lo vimos. Asimismo, puede pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral y de la ley. Después dice, y no puede subsanarse por la ratificación de las partes ni por un lapso que no pase de 30 años. Entonces aquí la doctrina se volvía loca porque decía, pero entonces, ¿qué significa esto? Capaz que se refiere a que si pasan 30 años, entonces ahí sí ya se subsana. Y otros decían, no, pero la nulidad absoluta no se puede subsanar, ni por 30 ni por 100 años, porque es un negocio que nunca existió. Y entonces otros decían, pero la prescripción adquisitiva antes de Deluc es de 30 años. Entonces se está refiriendo a eso. O sea, si se vende un inmueble por documento privado, no importa después de 30 años porque puedes alegar la prescripción. Pero entonces los de la otra posición decían, pero no, porque si lo adquirís por prescripción, no lo estás adquiriendo por el negocio originario, sino por otro modo de adquirir, que es la prescripción adquisitiva. ¿Sí? Entonces era un lío enorme. Nadie entendía cómo interpretar este artículo. Llegó la maravillosa Luke y dijo, se terminó. Se borra todo lo que está en rojo. No dejan de discutir y esto se queda así. Es insubsanable. Pasen 10, 20, 30, 100, 300 años. Esto es insubsanable. El negocio nunca existió. ¿Sí? Y no se enreden con lo de la inexistencia, porque Gamarra dice, nulidad e inexistencia son sinónimos. ¿Está? Nulidad absoluta. Bien. Entonces, vamos al segundo cuestionario. Tenemos 3 cuestionarios y son y 50. Dios mío. Bueno, vamos arriba. Entonces, 2 minutos. Elija la opción verdadera. Primera afirmación. Tienen que poner en el chat cuál es la opción verdadera. Si la ley no dice expresamente que un negocio es nulo, aunque el vicio refiera a los requisitos constitutivos del negocio, no será nulo. ¿Ah? Segundo, el negocio que adolece de nulidad absoluta genera efectos hasta que se declare su nulidad. Tercero,
la nulidad parcial puede generar la nulidad del contrato. Es decir, la nulidad de todo el contrato. A, B o C. Perfecto. Muy bien. Excelente. No fue necesario ni que pensaran en los 2 minutos, todos respondieron perfecto. ¿Sí? Como ya dijimos, la lista no es taxativa, es enunciativa con respecto a los elementos que configuran el negocio, los elementos constitutivos del negocio. Entonces, si la ley dice, este elemento tiene que existir para que se perfeccione el contrato, aunque no diga, y si no existe es nulo, si no existe es nulo, porque es un elemento constitutivo del contrato. ¿Sí? Se puede deducir la nulidad por más de que no esté expresamente. Segundo, el negocio que adolece de nulidad absoluta nunca genera efectos, es ineficaz, ¿sí? El que sí genera efectos es el que adolece de nulidad relativa. Ese sí genera efectos hasta que se declara su nulidad. Y la tercera afirmación está perfecta. La nulidad parcial puede generar o la nulidad de solo esa parte del contrato y se conserva el resto del contrato, o puede generar la nulidad de todo el contrato si se entiende que esa pequeña nulidad afecta a la causa del contrato. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos que nos queda un poco todavía. Igual el resto les pido que lo lean. Lo más importante ya lo vimos, pero hay algunas cosas que también son importantes y que está bueno que las lean, y el cuestionario que voy a hacer va a abarcar todo, ¿sí? Así que lean todas las presentaciones y después hagan el cuestionario. Entonces, la nulidad absoluta y la relativa no se diferencian por su naturaleza, sino por su gravedad. Las dos son nulidades. Prueba de ello es que cuando a la nulidad relativa la declaran nulidad relativa, pasa a tener las mismas consecuencias que la nulidad absoluta. ¿Sí? No, pero ¿cómo? Pero no me dijiste que habían efectos que se desplegaban desde el contrato. Sí, pero esos efectos se declaran nulos retroactivamente. Ese negocio se pasa a entender que nunca existió. ¿Sí? Pasa a tener las mismas consecuencias que la nulidad absoluta después de que se declara que existe. Bien, esto ya está. Vamos a ver qué es lo más importante. Bien, el cuadrito. Este cuadrito está bueno, ¿sí? Vamos a analizar el cuadro juntos. Entonces, los efectos originarios, es decir, los efectos que genera la nulidad relativa, dos opciones. Se pueden volver definitivos o se pueden eliminar. ¿Sí? ¿Cómo se pueden volver definitivos esos efectos? Primera opción, si pasa un plazo de 4 años. Segunda opción, por confirmación. Ustedes me van a decir, no, pero el 1570 no dice confirmación, dice ratificación. Y ahí Gamarra en el tratado nos explica que la ratificación refiere a los casos en los que un tercero, que no es una parte contratante, ratifica el negocio. Como por ejemplo, cuando quien celebra el contrato es el representante de X y ese representante no tenía poder para celebrar ese negocio. Y luego va X y ratifica el negocio. ¿Sí? Mientras que cuando son las mismas partes contratantes las que ratifican el negocio, no es ratificación, sino que es confirmación. Por eso en el cuadrito, en lugar de ratificación, dice confirmación. ¿Sí? Es lo mismo, pero no es por un tercero, sino por las partes contratantes. Y la otra opción es que se aniquilen esos efectos, como por el pedido de declaración judicial realizado por una de las partes, porque como recuerdan, solo la parte en cuyo beneficio se establece la nulidad relativa es quien puede pedir que se declare la nulidad relativa. ¿Sí? Entonces imaginemos un caso. Una persona, mujer mayor de 12, hombre mayor de 14, incapaz relativo, celebra un contrato en virtud del cual vende su computadora. Seguimos con el ejemplo de la computadora. ¿Sí? Y pero en este caso el ejemplo es de un incapaz relativo. Vende su computadora. ¿Sí? Y entonces vende la computadora, pero además
está totalmente conforme con lo que le pagaron por la computadora, está feliz de haber vendido la computadora, no tiene ningún problema con el negocio jurídico que celebró. Pasan 4 años desde que cumple 18, porque el plazo de 4 años transcurre desde que se celebra el negocio jurídico. Pero si el consentimiento, por ejemplo, está viciado por violencia, esos 4 años empiezan desde que termina la violencia. ¿Sí? Y si es desde que la persona, si es casos en los que había incapacidad relativa, es a partir de que la persona pasa a ser capaz. ¿Sí? Entonces, en este caso, este menor de 14 años que vende su computadora, a partir de los 18 puede pedir la nulidad del contrato. A los 22 ya no lo puede pedir. ¿Sí? Pasaron 4 años desde que pasó a ser capaz de tener capacidad para obrar, pierde la posibilidad de pedir la nulidad. La otra es por la confirmación. A los 18 años viene Analía, que es a quien le vendieron la computadora, y le dice al incapaz, le dice, mirá, tú me vendiste la computadora con 14 y en realidad eras un incapaz, entonces ahora yo lo que quiero es quedarme tranquila de que este negocio jurídico queda firme, entonces ahora que tienes 18, quiero que redactes un documento en el que me digas, Analía, yo confirmo o yo ratifico mi intención de venderte la computadora en tal precio. ¿Está? Y ya con eso, listo, el negocio queda, ya deja de adolecer de esa nulidad relativa. ¿Sí? La otra opción es decir, no, yo no estoy conforme con este negocio, me pagaron una basura por esa computadora, además la computadora está divina o se revalorizó o lo que fuera, quiero recuperar mi computadora. Entonces va donde el juez, antes de cumplir 22 años, y le dice, quiero que declare la nulidad de este contrato, porque yo lo celebré siendo relativamente incapaz. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, acá les pongo una pintura que me pareció que era muy interesante, que es la espada de Damocles. ¿Sí? El rey le dijo a Damocles, tú piensas que yo soy tan feliz, quiero que experimentes lo que es ser rey por un día. Puedes venir y disfrutar de todas las ventajas de ser un rey. Y Damocles, nada, disfrutó de todas las ventajas, sentado en el trono y tal, hasta que se dio cuenta que tenía una espada sujetada por el pelo de un caballo encima de su cabeza. Y ahí el juez le dijo, cuando sientes que estás todo el tiempo en peligro, no puedes ser feliz. Y ahí nació esta historia, que me parece que no es un hecho real, sino que es un cuento, es la historia de la espada de Damocles, ¿sí? Y entonces, cuando ustedes piensen en la nulidad relativa, yo quiero que se acuerden de este cuento, de este mito de la espada de Damocles, porque así es como se siente la persona que celebró un contrato que adolece de nulidad relativa. Tiene una espada de Damocles colgando de su cabeza, porque en cualquier momento aquel que celebró este contrato y que es beneficiado por la nulidad relativa puede ir a donde el juez y pedir la nulidad. Y si pide la nulidad, se tiene que realizar la devolución de las prestaciones realizadas, a eso se le llama repristinación. ¿Sí? Pero no es solo eso. Ya son las 11. Bueno, no es solo eso. Además, tienen que devolver, si la persona a la que le realizaron el inmueble realizó mejoras, y bueno, tienen que reembolsarle las mejoras. Si habían frutos, hay que reembolsar lo recibido por frutos. Hay todo un régimen que es el mismo que el de la reivindicación, poseedor de buena fe y de mala fe. ¿Sí? Y bueno, y dicho esto, yo ya sabía que no íbamos a terminar esta clase porque son 60 diapositivas, es un tema que es larguísimo, pero lo más importante ya se dio, quédense tranquilos con eso, lean lo que queda por leer y les voy a subir el cuestionario y un esquema, ¿sí? Para que les quede más claro. Y esta clase quedó grabada en Y nube sube las PPTs. y subo los PPTs. Bien, Ok. ¿Sí? profe.